Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristina Aponte y hoy junto a mi compañera Sonia, Luz Adriana, Mariana y Lady, estudiantes del programa de psicología en la UNAM, les hablaremos acerca de los hitos del desarrollo de la psicología durante el siglo XX, donde abordaremos en la primera mitad del siglo los primeros psicólogos de la psicología aplicada y principales aportes, igualmente fundamentos teóricos de las escuelas del funcionalismo y estructuralismo y principales planteamientos teóricos. También hablaremos de la segunda mitad del siglo XX, donde hablaremos acerca del desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial, escuelas de la época, principales aportes de los psicólogos de la época y planteamientos teóricos. Para iniciar, hablaremos acerca de los primeros psicólogos de la psicología aplicada y principales aportes, donde tenemos a William Steele, autor de la psicología aplicada en Europa, que lo llevó a la psicología infantil, los test de inteligencia y la psicología legal. Fue creador del consciente mental, consciente intelectual. Y una de sus contribuciones fue abrir un centro privado de psicología en Berlín. Por otro lado, tenemos a Walter Dill, considerado como el iniciador de la psicología de la publicidad, manejando en sus trabajos el concepto de justacionalidad y fue el primero en el mundo en ocupar una cátedra de psicología aplicada. Por otro lado, tenemos a Lighthizer Winter, psicólogo estadounidense fundador de la psicología clínica, quien en sus contribuciones fue el creador de la Universidad de Pensilvania como la primera clínica psicológica del mundo. Y por último tenemos a Hugo Musterberg, figura más importante en el desarrollo de la psicología profesional y fundador y difusor de la psicología aplicada moderna, abordando varios campos como la psicología forense, psicoterapia, educacional, industrial, incluso del cine. Continuamos con los fundamentos teóricos de las escuelas del funcionalismo y estructuralismo. Lo primero es que antes que el funcionalismo nace el estructuralismo a mediados del siglo XVIII. Este fue desarrollado por el psicólogo inglés Edward Titchener, que a su vez era pupilo de Wundt. El estructuralismo nos dice que nuestra conciencia mente se divide o clasifica por estructuras y que a su vez estas estructuras están formadas como por símbolos o patrones universales. Mientras que el funcionalismo, como contraparte del estructuralismo, surge a inicios del siglo XIX, desarrollado principalmente por el psicólogo William James. Nos dice que cada fenómeno psíquico que ocurre en nosotros tiene una función, es decir, que nuestra mente es como una herramienta. Es algo totalmente fuera de lo que era normal en la época, ya que los primeros laboratorios, trabajaban con psicología netamente estructuralista. Ahora, como principales planteamientos teóricos del estructuralismo y funcionalismo, tenemos dos ejemplos de cada uno. El primero del estructuralismo es que todo el sistema está compuesto por estructuras. Para el estructuralismo, los seres humanos, así como en nuestra conciencia, estamos formados o formamos estructuras a nivel social también. Estas se reflejan a nivel social. Y lo segundo es que las estructuras no se encuentran bajo lo aparente. A lo que se refiere con esto es que cada símbolo que forma parte de esta estructura es interpretado por cada individuo de manera diferente. Ahora, como contraparte, el funcionalismo nos dice como primer planteamiento, tenemos el flujo de conciencia, también conocido como proceso dinámico. Nos dice que la conciencia está en constante cambio y esta se adapta a nuestro entorno y nuestras necesidades. Y lo segundo es la adaptación al entorno. Nos dice que la mente o conciencia es como una herramienta y sus funciones se adaptan a nuestras necesidades. Muchas gracias. Buenas noches. Continuamos con el desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos que en contexto de las dos guerras mundiales aumentaron bastante la necesidad de tener profesionales en este tema debido a todas las secuelas que ella misma dejó. En su gran mayoría pues eran los soldados que resultaban, digamos que damnificados por la guerra. Entonces se hizo necesario tener más profesionales y de ahí aumentaron las teorías debido a ello. Una de ellas fue la teoría de la modificación de la conducta de Joseph Wolpe, el cual decía que las malas conductas se trataban desaprendiéndolas. O sea, así mismo como uno las aprendía, las podía desaprender y aprendía nuevas y diferentes, o en este caso, pues buenas conductas. La terapia no directiva de Rogers, la cual pues se exponía muy diferente a la anterior, él rechazaba las teorías propuestas anteriormente y decía que el paciente era el único autor de su mejoría, digamos que, o sea, que él avanzaba a medida de él mismo, no tanto lo que decía el terapeuta o las normas que le pusiera el terapeuta, sino que él mismo iba dando su paso a su medida. La terapia racional emotiva también controvertía la terapia anterior de Rogers. En ella el terapeuta sí era de gran importancia y era el guía para que esa terapia tuviera, digamos que, éxito. Y esa idea a futuro fue llamada enfoque cognitivo-conductual. También hubieron algunos reveses en esas terapias, en esas teorías. Uno de ellos fue el fracaso de la terapia general de la conducta, porque decían que al ver esa teoría de una manera tan general, no se enfocaba en pequeños detalles que eran lo que hacían que fuera exitosa. Otra fue la crisis de principios epistemológicos. Eso surgió luego el conductismo, se alejó también del positivismo lógico y fisicalismo y adoptó una idea más constructivista. Ya que no digamos que la visión se ampliaba mucho más de lo físico, mucho más, o sea, no solamente en lo físico, sino más allá, la mente, las conductas. Otro revés fue el abandono que había sufrido el estudio de los procesos psíquicos superiores, ya que pues no se dedicaban mucho a esos procesos, ¿sí? Y normalmente siempre digamos que lo remitían a
como a otra rama, que es la psiquiatría. Entonces, no, o sea, no se enfocaban realmente en esos procesos psíquicos y empezaron ya a incluirlos más dentro de la psicología, y entre ellos surgió la psicolingüística. Digamos que ya no fue revés, sino algunos de este anterior fue uno de los aportes, digamos. Y la concepción reduccionista de la mente animal, de que la mente animal era equiparable a la humana, pues como su mismo nombre lo decía, empezaron digamos, a hallar similitudes entre las conductas humanas y las conductas animales, pero empezaron a enfocarse más ya en las diferencias, en que ciertamente habían muchas similitudes, también existían diferencias que hacía al ser humano pues diferente al animal, aunque tenían muchas cosas en común. Esos fueron unos de los aportes de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. Escuelas de la época. Tenemos el conductismo de tercera generación. En este conductismo surge el aprendizaje social o vicario. Se mantiene el interés en lo observable, pero acepta los procesos internos como mediadores. Tenemos la psicología humanista. Esta se enfocaba en el ser humano, como un ser libre, consciente y con potencial de crecimiento. Entonces, lo importante acá era el humano, entender sus sentimientos, entender sus actitudes, para así enfocarnos en él. Tenemos la psicología cognitiva, estudiar los procesos mentales, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. Considera a la mente como un sistema activo que interpreta, organiza y transforma la información. Principales aportes de los psicólogos de la época. Carr, fundador de la psicoterapia centrada en el cliente. Él es importante en nuestra época porque nos ayudó a lo que hoy llamamos psicología organizacional. Jerón propuso propuso que el aprendizaje sea a través de la exploración activa del mundo. Enfatizó la importancia de la representación simbólica y del contexto cultural en el desarrollo cognitivo. Abraham fue uno de los pioneros de la psicología humanista, planteó la famosa pirámide de necesidades humanas, enfatizó el concepto de autorrealización como la meta más alta del desarrollo personal. Y Nietzsche, considerado el padre de la psicología cognitiva, propuso estudiar científicamente los procesos mentales. Destacó la importancia de la percepción de la memoria y el pensamiento como procesos activos. Albert Bandura desarrolló la teoría del aprendizaje social, también conocida como teoría social cognitiva, introdujo el concepto de aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es el que aprendemos observando a otros, no solo por refuerzo directo, es decir, no esperamos a que un tutor o alguien nos diga cómo hacer una actividad, sino que aprendemos observando a los demás. George Miller, uno de los fundadores del movimiento cognitivo, cofundador del Centro de Estados Unidos Cognitivo de Harvard, clave del impulso del paradigma cognitivo. Y Skinner, condicionamiento operante, comportamiento influenciado por consecuencia, refuerzo y castigo. Es decir, que si nosotros él estudiaba que si hacíamos algo bien, entonces íbamos a tener, digamos, un beneficio, pero si lo hacíamos mal, entonces íbamos a tener un castigo. Planteamientos teóricos, la psicología en la segunda mitad del siglo XX, nuevas perspectivas. En la segunda mitad del siglo XX, la psicología vivió una gran transformación, surgen nuevas corrientes que buscan superar las limitaciones del psicoanálisis y el conductismo clásico. Bueno, la psicología se vuelve más específica, centrada en el estudio del pensamiento, las emociones y el comportamiento en contextos reales. En este periodo marcó el inicio de enfoques más humanos, sociales y cognitivos. El cognitivismo surge como respuesta al conductismo. Esto propone que la mente funciona como un procesador de información parecido a un computador. Autores como Piaget, Neisser y Miller investigan cómo pensamos, recordamos y resolvemos problemas. Gracias a ellos se empieza a estudiar la mente de forma científica, dando origen a la psicología cognitiva moderna. La psicología humanista pone el foco en la persona como un ser libre, con capacidad de crecer y buscar sentido en su vida. Carl Rogers y Abraham Maslow fueron sus principales representantes. Maslow propuso la famosa pirámide de necesidades y Rogers desarrolló la terapia centrada en el cliente. También aparece la psicología existencial, con autores como Rollo May, que abordan temas como la libertad y la ansiedad. Bueno, aunque el conductismo ya existía, Skinner lo desarrolló más en el conductismo radical, enfocado en el refuerzo y el control del comportamiento. Luego, Albert Bandura introdujo una visión más social y cognitiva del aprendizaje. Él demostró que aprendemos también al observar a otros y no solo por estímulos. Bueno, su teoría del aprendizaje social cambió la forma de entendernos la conducta humana. Y ya con esto se termina la diapositiva. Muchas gracias.